una columna, tanto la resistencia como el modo de falla dependen de dos factores. El primero es la longitud entre soportes laterales. ¿Qué implica un soporte lateral? Recordamos que un soporte lateral pues es una riostra, un elemento que le da rigidez en la dirección ortogonal al elemento. Entonces, el primer factor que va a influir en la resistencia de las columnas es esa longitud soportada lateralmente y la otra, la longitud efectiva de la columna. Entonces, la falla de una columna incluye el fenómeno de inestabilidad conocido como pandeo. Ya lo hemos repetido mucho, cómo es cuando este valor de pandeo se presenta, ¿no? El pandeo en las columnas aparece cuando la columna soporta una carga de compresión axial que va creciendo. Al inicio, pues pasa lo que las columnas cortas se está aplastando, presenta un aplastamiento, pero a medida que la carga alcanza un valor determinado, una magnitud determinada, este elemento va a empezar a sufrir deformaciones laterales. En el punto en el que el elemento comienza a presentar esas deformaciones laterales, decimos que la carga se convirtió en una carga crítica, una carga que ya cambió el comportamiento axial del elemento, ya no nada más está aplastando, sino que comienza a presentar deformaciones laterales, es decir, pandeo. Y entonces el problema de pandeo es un problema de estabilidad y no de resistencia. Aquí tenemos representados de forma gráfica los tres posibles modos de falla en las columnas. Por ejemplo, cuando tenemos una columna de sección canal, los canales, pues recordamos que solamente tienen un eje de simetría. Entonces, aquí el modo de falla que nosotros vamos a considerar para este ejemplo es el que conocemos como pandeo general o pandeo por flexión, donde la sección pues es insuficiente para soportar la carga de compresión y el elemento sufre pandeo, o bien sufre una flexión ocasionada por pandeo. Si nosotros nos vamos a la figura central, aquí tenemos una columna de placa. Estamos simulando, ¿no? ¿Cómo podrían ser? Es decir, que en esta sección estamos simulando que esta es muy esbelta y que además de sufrir un pandeo por flexión, esa inestabilidad por la carga axial, también tiene la posibilidad de torcerse. Cuando tenemos una situación combinada de pandeo y de torsión, damos paso al segundo estado límite de falla que tenemos que revisar en las columnas, que es la flexotorsión. Y si, por ejemplo, como acá en esta tercera figura, acá tenemos una columna que tiene muchos ejes de simetría porque es una sección circular. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en esta sección sus caras son muy, muy delgadas? Cuando eso sucede, si las caras de esta sección son muy delgadas, pues el esfuerzo de compresión no lo va a poder soportar las caras, a lo mejor en algunos puntos específicos de la sección, dando lugar a lo que conocemos como pandeo local. Y ese es el tercer estado límite de falla que se puede presentar en un elemento a compresión. Entonces, hablamos del pandeo general o el pandeo por flexión, el cual pues consiste que nosotros tenemos un elemento vertical sometido a carga axial, está sujeto en sus extremos o tiene condiciones de apoyo particulares en sus extremos que no permiten el movimiento, y a partir de ahí se empieza a aplicar la carga axial. A aplicar la carga axial, el elemento llega al punto donde la carga, como denominamos, se vuelve crítica, y muchas veces la flexión que se presenta por pandeo se da en la dirección donde tenemos una inercia mucho menor, en este caso pues en el eje Y, porque es una sección que estamos simulando, es un perfil IR. Pero cuando nosotros cambiamos las condiciones de restricción lateral en la longitud de nuestra columna, podemos generar que el pandeo se vuelva crítico en la dirección del eje más fuerte. ¿Cómo? Bueno, pues si yo ya sé que la flexión por pandeo se va a presentar en el eje débil, que es el eje Y, puedo restringir ese eje de tal manera que ahora pues el pandeo se va a presentar en dos partes. Primero, donde voy a tener el apoyo extremo hasta donde tengo el arriostramiento, y le vamos a dar continuidad
en el siguiente tramo, de tal suerte que ese eje pues yo ya lo volví fuerte. El eje que al principio era débil yo ya lo volví fuerte porque le estoy dando una restricción lateral, y el eje que había considerado como fuerte en un inicio se volvió el más crítico. Entonces vemos aquí que las condiciones de apoyo en los extremos de la columna, que dijimos es la longitud efectiva de la misma, y las condiciones de arrastramiento que nos van a dar la longitud soportada del elemento, son los dos factores que nos van a definir la resistencia de nuestra columna en cuanto al comportamiento por pandeo general. Aquí tenemos otra muestra, una fotografía en la que podemos ver en esta ilustración de forma clara, gráficamente, cómo es que se presenta el pandeo por flexión en columnas tubulares, en las que pues podemos ver que tenemos notorias deformaciones laterales. Aquí claramente se ve que se han desviado de su eje. Tenemos las barras verticales de los apoyos del equipo donde se está probando este elemento, y se puede hacer claramente una comparación entre estos dos. Aquí estos no son nada de Photoshop o nada que tenga que distorsionado la fotografía. Esto es una prueba de laboratorio. Y tenemos claramente esta distorsión en el eje del elemento, ¿no? Entonces, estas fotografías pues son una muestra clara del pandeo por flexión. Ese sería el primer estado límite que vamos a revisar. Como platicábamos, hay elementos, bueno, más bien todos los elementos de acero estructural están formados por secciones que a su vez tienen placas muy delgadas. Cuando hablamos nosotros de pandeo local, nos referimos a la posible deformación que puede ocurrir cuando alguna de las partes que conforman la sección transversal son muy delgadas. Cuando eso sucede, pues es posible que no nada más la sección en conjunto, a razón de la aplicación de la carga axial, se pueda pandear, sino que estas partes que forman nuestra sección transversal y están conformadas por diferentes placas, mantengan una relación de esbeltez muy pequeña y de origen a que estos elementos se puedan pandear. Aquí nos hace referencia el libro o el manual INCA, que nosotros vamos a poder describir el pandeo local dependiendo del tipo de sección con el que estemos trabajando en el pandeo local de patines y el pandeo local del alma. Generalmente le llamamos así porque en todas nuestras secciones nosotros las tenemos localizadas o dibujadas más bien con una referencia. Los perfiles sí siempre los tenemos orientados de esta manera. Si nosotros vemos un ángulo, pues siempre lo vamos a ver de frente. De esa manera es que nosotros definimos que todos los elementos que son horizontales pues son los patines, mientras que los elementos verticales son las almas de nuestras secciones, independientemente de qué tipo de sección transversales estemos considerando. Entonces, es posible que se presente el pandeo local cuando nosotros tenemos secciones con paredes muy delgadas. ¿Y cómo vamos a medir ahora la susceptibilidad de una sección a pandearse localmente? Esta posibilidad de que se pueda presentar un pandeo local lo vamos a medir con la relación ancho-grueso de patines y ancho-grueso de alma, que también es lo que corresponde a una relación de esbeltez, pero es una relación de esbeltez de tipo local. Estas relaciones de esbeltez se encuentran clasificadas en la tabla B41A de las especificaciones del manual INCA en la quinta edición. Ahorita pues ya está disponible la sexta, pero vamos a utilizar la que está disponible para todos, que es la quinta. Y en esta tabla se presentan una descripción de los tipos de elementos con los que vamos a trabajar y se presentan 9 casos. Estos 9 casos están divididos en dos grupos, dos secciones. La primera corresponde a elementos no atiesados y la segunda corresponde a elementos atiesados, que va del caso 5 al 9. En cada uno de ellos, pues vamos a buscar el tipo de elemento con el que estemos trabajando. Por ejemplo, si vemos el caso 1, dice alas de perfiles laminados. Ya les expliqué qué significan las alas. Las alas son los elementos que están, bueno, perdón, no les expliqué. Las alas son los elementos de perfiles laminados que están, que conforman generalmente los patines.
Entonces, estas perfiles, alas de perfiles laminados o planchas conectados a perfiles laminados, o sea, placas que estén conectadas a perfiles laminados, alas de pares de ángulos conectados continuamente, alas de canales y alas de sección T. En todos los casos que nosotros vamos a revisar, viene la relación de esbeltez local. Esta relación de esbeltez la vamos a calcular con el ancho de la placa que estemos revisando entre el espesor del patín. Una vez que tenemos esa relación, la vamos a comparar con el límite que establece la norma para poder verificar si el elemento es susceptible o no es susceptible a presentar pandeo. Caso importante de esta tabla, definir a qué nos referimos con un elemento atiezado o un elemento no atiezado. Para poder utilizar la tabla, pues nosotros tenemos que verificar o identificar ese término, es sumamente importante. Bueno, como decíamos, estos elementos que conforman una sección transversal de cualquier perfil, todos tienen secciones de placa muy delgada, todos. De tal manera que tenemos que ver la posibilidad de que se presente ese pandeo local. Aquí, por ejemplo, está señalado de forma gráfica exageradamente. Recordamos que cuando nosotros trazamos una curva elástica, esta siempre se traza de manera exagerada, con la finalidad pues de ver cómo se comporta el elemento en cuanto a deformaciones. No quiere decir que está medida a escala y que este elemento se va a pandear así y el alma también va a sufrir toda esta deformación. No, quiere decir que gráficamente estamos representando la posición del elemento deformado. Entonces, si nosotros consideramos un perfil IR, pues podemos tener una deformación en los extremos de los patines, dando lugar a un levantamiento de estas secciones, mientras que en el alma, pues el pandeo se presenta con mayor longitud en la parte central. Eso da pie a la definición de elemento atiezado y no atiezado. Un elemento no atiezado va a ser aquel que tenga un borde libre, paralelo a la dirección de la fuerza de compresión. ¿Qué implica? Si ustedes se imaginan que este pedacito, este rectangulito que está señalado en este gráfico, está sujeto en la parte central, está sujeto por el alma de este perfil, ¿cómo es que nosotros tenemos el pandeo? Me vuelvo a regresar. La única parte que se puede mover de los patines es este extremo. ¿Qué pasa con el alma? En el alma, nosotros tenemos esta placa sujeta en su parte superior y en su parte inferior, que son los extremos de ese elemento. Entonces, este elemento de placa intermedia de alma no tiene bordes libres, lo que le permite no presentar movimiento en esos extremos. Entonces, a eso se refiere un elemento atiezado o no atiezado, a la posibilidad de que se pueda mover libremente en sus extremos. Entonces, si nosotros tomamos esa definición, podemos aclarar cómo en cada tipo de sección que estemos utilizando describimos las placas que conforman el elemento como parte atiezada o no atiezada. En el caso de una sección IR, nosotros vamos a tener como elementos no atiezados a los patines de nuestro perfil, mientras que el alma va a ser en la parte atiezada. Los patines están libres en una parte, mientras que el alma están sujetos de ambos extremos. ¿Qué pasa con un perfil tubular? ¿Cuántas placas conforman este perfil, chicos? Es que me canso de hablar. 4. 4, ¿verdad? Y como les decía, nosotros vamos a considerar los patines como así como tenemos orientada nuestra sección, pues los patines son la parte superior y las almas son lo que conforman la parte vertical. De acuerdo a la definición que nosotros tenemos qué tipo de elementos tenemos aquí y cuáles son, atiezados o no atiezados. Exactamente. Aquí todas las placas que conforman a mi elemento son atiezadas. ¿Por qué? Porque están restringidas en sus dos extremos. Si hablamos de las almas, pues en la parte superior e inferior están restringidas. Si hablamos de los patines, en las partes inicial y final están restringidos. Entonces, esta sección tiene puros elementos atiezados. ¿Qué pasa con una sección T?
En una sección T es muy similar a lo que tenemos en los patines de una sección IR. Aquí tenemos un patín superior y tenemos el alma nada más que no está sujeta en la parte inferior. Entonces, en este elemento, las tres placas que conforman, o más bien las dos placas que conforman nuestro elemento, son elementos no atiesados porque están libres en uno de sus extremos. Y lo mismo sucede con un ángulo. Cuando hablamos de un ángulo, este elemento tiene partes que están no atiesadas. ¿Por qué? Porque tienen un borde libre que es susceptible a sufrir un pandeo mucho más, una deflexión mucho mayor ocasionada por pandeo local. Ese sería el segundo estado límite de falla que nosotros tendríamos que revisar. Y por último, tenemos el pandeo por flexotorsión. Cuando nosotros revisamos los elementos que trabajan a compresión, dijimos son elementos realmente esbeltos, que son susceptibles a pandearse por esa carga, son susceptibles a perder su eje en la dirección del mismo y presentar lo que conocemos pandeo. Si además de que esta columna se deforma lateralmente, tiene la susceptibilidad de torcerse, que es el caso que ocurre cuando las columnas tienen baja rigidez a la torsión, pues vamos a tener que tomar en cuenta la posibilidad de que este fenómeno ocurra. Entonces, si nosotros sumamos este fenómeno de torsión al modo de falla de flexión por pandeo, pues vamos a dar caso a un problema de flexotorsión. Este problema pues es común en las secciones transversales abiertas de paredes delgadas, como los canales o como los ángulos. Entonces, además de considerar la flexión, pues hay que considerar esta asimetría que tienen las secciones que dan pie a que un caso de torsión se pueda presentar. Entonces, por eso les decía que era muy importante que cuando nosotros seleccionamos secciones que trabajan a compresión, estas tuvieran por lo menos un eje de simetría. Si nosotros le quitamos la simetría a toda nuestra sección, lo que estamos haciendo es aumentando la posibilidad de que se presente una torsión. Entonces, cuando nosotros tenemos columnas que están fabricadas con ángulos o con canales, pues estas están constituidas también por placas delgadas, pero no tienen dos ejes de simetría, solo tienen una. Estas van a tener más posibilidad de presentar torsión. Por lo tanto, pues es deseable que estas secciones pues no las utilicemos, ¿no? Sin embargo, pues a veces el proyecto nos lo solicita y tenemos también que entrarle a utilizar esos tipos de secciones. Entonces, principalmente para que nosotros evitemos la flexotorsión por una baja resistencia a esa torsión, es deseable que nosotros tengamos secciones que tengan doble simetría o bien que pues les reforcemos una cara con la finalidad de limitar esa torsión. Ya hablábamos de la clase pasada, podemos utilizar perfiles simples, o sea, perfiles laminados como el perfil I, IR, H o W. Acuérdense, esta nomenclatura W, yo les preguntaba la clase pasada qué significa y ahí todos tuvieron dificultad para reconocerlo. Aquí ya no va a haber problema, ya todas las secciones H y R son W también. Pero si nosotros podemos tener la posibilidad de conformar secciones armadas, pues tenemos algunos ejemplos adicionales a los que yo les había puesto en clase presencial. Aquí, por ejemplo, tenemos 4 ángulos y están formados adicionándoles placas en las 4 caras y tenemos una sección tubular. Tenemos 2 ángulos encontrados por los patines, 2 ángulos encarados por las almas, 2 ángulos que también están encarados por las almas, pero tienen una separación entre ellos. ¿Qué va a implicar que yo utilice una sección que tenga ya las propiedades del perfil dentro de un manual, o sea, una sección laminada? ¿Cuál va a ser la diferencia con una sección que sea armada? Cuando yo estoy haciendo una sección armada, lo que estoy cambiando es su momento de inercia, su área y sus radios de giro. Y como estamos viendo, pues estas propiedades son básicas y fundamentales para que yo tenga una respuesta adecuada del elemento.
Entonces, cuando haga una sección compuesta, pues tengo que involucrar en algún punto esos cambios de propiedades que yo tengo. Realmente no es complejo, ustedes ya lo recuerdan de la aplicación del teorema de ejes paralelos para obtener los momentos de inercia, y lo demás pues es el mismo procedimiento de revisión de elementos. Entonces nos vamos con la normatividad que nosotros vamos a seguir aplicando. Vamos a aplicar las especificaciones de la norma ANSI ISC 36010 para construcciones de acero. Ustedes tienen la versión en español disponible en internet, o bien pueden consultar el manual de la construcción en acero en la 5ª edición. La 6ª edición ya está disponible también, ya la solicité, ya muy pronto la voy a tener en mis manos. Al parecer incluye ejemplos de diseño de elementos. Voy a ver si eso es cierto. En cuanto lo tenga en mis manos se los voy a compartir. Pero la 5ª edición pues viene muy completa, y viene muy actualizada. Entonces es con la que nosotros vamos a trabajar. Pueden tener alguna otra versión, pero pues teniendo normatividad que es más reciente, siempre debemos aplicar la que es más nueva, la que corresponde ya al tiempo en el que nos localizamos. Entonces vamos a utilizar el manual de construcción en acero del IMCA